Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gusto compartir este encuentro con todos ustedes. Unas breves palabras nomás de reconocimiento y agradecimiento en oportunidad de la presentación del libro Un federalismo en pausa, normas, instituciones y actores de la coordinación intergubernamental en la Argentina. En primer lugar, lo que quiero destacar es que esta publicación, la publicación de este nuevo título, es un hito más en el marco de la política de coedición entre las editoriales de la Universidad Nacional de Córdoba y Eudeva. Así que de esta forma se ratifica un rumbo de trabajo conjunto entre ambas editoriales, que pertenecen a las universidades más antiguas de nuestro país. Y es un vínculo, por otro lado, que iniciamos ya hace varios años con el profesor Bernal y con el rector Yuri. Así que es una satisfacción que continúe esta tarea y a la que tenemos mucha expectativa acá hacia el futuro también. Respecto, bueno, a la presentación que hoy estamos haciendo, destaco en primer lugar que es la segunda obra de Marcelo Bernal, publicada por Eudeva. Se suma a este libro a 20 años no es nada, que fue una obra colectiva en conmemoración de los 20 años de la Reforma Constitucional de 1994, en ese caso codirigida por el profesor Bernal con los profesores Pizzolo y Rossetti. Quiero, en particular, respecto a esta obra, destacar que Bernal dirige un equipo autoral conformado por jóvenes investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, que vienen desarrollando sus aportes en torno al federalismo desde una perspectiva innovadora, a través de las reformas introducidas por la reforma constitucional de 1994 y, por supuesto, desde marcos teóricos más recientes. La obra es producto de ese esfuerzo, de este equipo de investigación, retoma trabajos anteriores del mismo equipo, como por ejemplo modelos para armar procesos federales actuales de centralización del poder y desafíos del gobierno multinivel, publicado en 2018, que fue codirigido en ese caso con el profesor Pizzolo. De forma anticipatoria, quizás trabaja sobre uno de los temas que de cierta periferia en los debates del constitucionalismo pasó a tener un lugar protagónico en la agenda política y judicial reciente y retoma impulso en la academia en la actualidad. Para cerrar, felicito a los autores y agradezco en particular la participación de la profesora Ábalos y los profesores Boreto y Malamud en la presentación. Desde ya, muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan hoy y a aquellos que se siguen sumando a la presentación de este querido libro, Un federalismo en pausa. Voy a intentar ser breve, tratando de condensar algunas opiniones y sobre todo muchos agradecimientos que nos incluyen a todos los que formamos este equipo de investigación, sin dejar de resaltar que estamos muy contentos por la enorme cantidad de personas que nos acompañan, desde Lisboa como Andrés, desde Madrid como Gonzalo, desde El Salvador, desde Chile y de más de 10 provincias argentinas. La verdad que tiene un fuerte componente federal esta obra y agradecemos a todos los colegas, a todos los amigos, familiares que nos acompañan hoy. Personas muy importantes. Yo la verdad que no quisiera agradecer individualmente porque cometería equivocaciones. Sí le quiero agradecer muy especialmente al rector de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, al doctor Hugo Yuri, por estar presente y por estar presente siempre en los momentos importantes de mi vida. Así que va en él el agradecimiento simbólico a todos los que hoy nos acompañan. Y hablando de agradecimientos, hay un agradecimiento muy importante a las editoriales que han hecho posible este libro. En la persona de Gonzalo Álvarez, que es un entrañable amigo, agradezco a Eudeva, sin duda una de las dos editoriales más importantes del mundo de habla hispana, que para nosotros es un profundo motivo de orgullo. Después también, por supuesto, a la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, en la que venimos trabajando desde hace 5 años de manera sostenida con el codirector, mi amigo. Y quiero agradecer, en nombre de algunos, a todo el staff que trabaja tan eficientemente,
particularmente a Juan Manuel Conforte, que ha sido el editor de obra, a Lorena Díaz y a Marco Lío, que han contribuido en la revisión, la maquetación y en el hermoso diseño de tapa que tiene el libro, a Rocío Longo, que sigue acertando gente, que es nuestra organizadora de eventos y se encarga de la comunicación. Así que en definitiva, muy contentos por el camino que venimos transitando. Un tercer agradecimiento va hacia el Centro de Investigación de la Facultad de Derecho de la UNC y a la Secretaría de Investigación de la Universidad Siglo XXI, ya que ambas instituciones cobijan a dos equipos de investigación de las cuales surge este libro, de las cuales surge este trabajo. El cuarto agradecimiento también es muy especial, con una persona muy querida y valorada por todos nosotros, que es el doctor Antonio María Hernández, que es director, junto conmigo, de uno de los equipos de investigación, y el Prolobra. Antonio, todos lo conocen por su carácter de académico, de brillante político, de prestigioso abogado, una persona que es un profundo defensor del federalismo desde hace décadas. Pero hay otra dimensión de Antonio que a nosotros nos gusta rescatar, ¿no? La de la persona que está atento a cada llamado, a cada mail, que siempre tiene tiempo para juntarse a discutir sobre federalismo, que siempre tiene ganas de aprender y es hiper receptivo a un montón de nuevas lecturas, nuevos debates. Yo lo considero como uno de los últimos maestros que tiene la Facultad de Derecho de la UNC, en el sentido de que ha dejado una escuela, que ha formado discípulos y que ha dejado una huella, ¿no? A modo de Bertolt Brecht, yo definiría a Antonio como uno de los imprescindibles, y la verdad que para nosotros es un gran gusto que él sea parte de esta obra. El agradecimiento más importante obviamente es para este maravilloso equipo de investigación que hemos venido trabajando durante más de 3 años, ¿no? Gente muy joven, yo de hecho les bajo el promedio, pero a la vez gente muy talentosa. Le quiero agradecer muy especialmente a Valeria Bizarro por su trabajo de coordinación de esta obra, por las decenas de veces que ha leído cada capítulo, por su meticulosidad, su fino criterio y sus capacidades puestas a resolver problemas organizativos. Quiero agradecer a mi querida compañera de tantos años de investigación y de academia, que es Romina Berry, que no solo se cargó con los capítulos de coordinación en materia electoral, en materia sanitaria y educativa, sino que también cobijó y fue formando investigadores en metodología comparada, sobre todo a los más jovencitos del equipo. Hablando de jovencitas, mi agradecimiento a Milena y Florencia Velanti, que son coautoras de los capítulos de coordinación en materia educativa y sanitaria. Fueron alumnas y ayudantes alumnas mías, las conozco de muy jóvenes, y también en poco tiempo hemos transitado mucho juntos, congresos, publicaciones, y bueno, hemos llegado hasta acá. También el agradecimiento a Victoria Gerbaldo, que escribe en coautoría el capítulo de coordinación ambiental. Ella es una egresada sobresaliente de la Facultad de Derecho, se la tomamos prestada a la filosofía del derecho, que es la disciplina de sus valores. Es una persona crítica, aguda, que siempre quiere preguntar el por qué todo y que ha sido de inestimable ayuda a la hora de la construcción. Francisco Garzal, muchos de ustedes lo conocen más por su trayectoria como dirigente estudiantil. Sin embargo, como reciente abogado, fue para mí una sorpresa. Lo incorporamos hace pocos meses al equipo y me demostró una enorme capacidad de trabajo y sobre todo de asimilar conceptos. Le tiré un ladrillo y me devolvió una pelota al pie a la hora de buscar y sistematizar información vinculada con la coordinación político-electoral en Argentina, y a la vez una persona con un fino análisis de la política argentina. Así que fue un gran hallazgo. Muchas gracias, Fran. Y finalmente, el último coautor, Gonzalo Carranza, es otra persona a la que yo quiero mucho y conozco de hace muchos años, cuando él empezaba como estudiante y yo casi que empezaba también como docente. Fue mi alumno y me ha dado mucho gusto ver su vertiginosa carrera académica. En su momento era el querido Pochi y hoy ya es el doctor Gonzalo Carranza, recientemente egresado de la Universidad Autónoma de Madrid
con ese grado. Su tesis ha sido galardonada hace pocas semanas, y hoy es un funcionario del gobierno español con oficina en la Moncloa, con apenas 31 o 32 años. Así que, Gonzalo, muchas gracias por todo el camino tratado. Finalmente, en materia de agradecimientos, obviamente, el panel de lujo que nos toca hoy escuchar para presentar el libro. La diva de los almuerzos diría que es una mesaza, porque realmente es un lujo tener a economistas, juristas y politólogos de la talla de quienes nos acompañan. Por un lado, va a empezar en el uso de la palabra el magíster John Boretto, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas del ONC. Con John nos conocemos quizás hace como casi 30 años, hemos caminado los claustros del cogobierno universitario, siempre en defensa del modelo reformista, y he visto cómo ha crecido en su carrera académica, y hoy por menos que decano, de una de las facultades de las cuales yo me siento muy orgulloso de formar parte como profesor por concurso. Yo creo que es una buena práctica de gestión, un buen ejemplo de estudio, digamos, dentro de la Administración Pública Nacional, cómo funciona esa facultad. Así que esa doble experiencia de académico y de gestor hace muy valiosa tu participación, John, acá. ¿Qué decir de Gabriela Ábalos? La querida Gaby para muchos de nosotros. Mendocina, una voz joven y potente en el derecho, un enamorado, difícil por Mendoza, continuamente de la autonomía municipal y la limitación de las competencias. Gaby es una persona que se destaca por varias cosas. Es prolífica en su producción académica, es muy seria y muy escuchada, es muy generosa, querida por todos sus alumnos y respetada por todos sus colegas, y aparte tiene un don que es el de la ubicuidad. Gabriela está en todos lados, y en todos lados tiene algo importante que decir, y eso yo creo que la hace doblemente valiosa. Así que, Gaby, muchas gracias por estar. Y finalmente Andrés Malamud, que es a quien menos conozco personalmente, nos hemos encontrado 2 veces acá en Córdoba con Andrés. Es una persona tremendamente ocupada, pero que sin embargo no dudó un instante de decir sí, por supuesto, me sumo a esta presentación. Incluso hoy a la medianoche allá en Lisboa, Andrés está acompañándonos. Muchos de nosotros lo conocemos por su presencia continua en la prensa gráfica de Argentina y de la región, en los principales diarios, también por que visita muy seguido los sets de televisión en todos los programas de análisis político. Pero bueno, hay otra dimensión de Andrés que lo ha consolidado en el mundo de la ciencia política. Yo me animaría a decir que es el podio de los políticos politólogos más importantes de su generación en el país, es muy leído en el mundo anglosajón, se ha consolidado en la Universidad de Lisboa como docente e investigador, y aparte tiene 2 atributos que yo le admiro. Por un lado, un uso del sarcasmo que es inigualable, y por otro lado, junto con esa lucidez, tiene una enorme capacidad de comunicar cuestiones que son complejas, digamos, de hacer sencillos temas que son muy complejos. Esos atributos lo vuelven una opinión, pero más que esperada por todos nosotros, y creo honestamente que es un lujo que nos puedan acompañar. Termino muy brevemente con mínimas consideraciones acerca de la obra, que no me van a llevar más de 3 minutos. En primer lugar, como equipo de investigación le queremos agradecer al presidente de la Nación, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y con su enorme publicidad del libro. Digamos, han contribuido enormemente a que aumenten sus ventas. Esta publicación estaba pensada hace muchas semanas y sin embargo no pudo llegar en un momento más oportuno. Frente a muchos colegas que nos decían que nuestro tema de investigación es un tanto exótico, el federalismo argentino, bueno, acá está la respuesta, ¿no? Toda una sociedad argentina discutiendo sobre estos temas. La segunda consideración me lleva a citar a una amiga que creería que debería estar conectada, que siempre dice algo que a mí me gusta mucho, que lo importante en la vida también es el camino, ¿no? Y el camino que hemos transitado estos 3 años con ese equipo de investigación
vale la pena ser contado, digamos, porque es una experiencia que en el campo del derecho no es muy habitual. La cantidad de tardes de seminario, de jornadas de debate interno, de trabajo con colegas de otras disciplinas, de lecturas de otras áreas del conocimiento en otro idioma, familiarizarnos con de análisis comparado, trabajar todo el federalismo subnacional argentino, el gobierno federal, las provincias, la ciudad de Buenos Aires, los 2.500 municipios, cómo se articulan, cuáles son las principales características de ese diálogo, si prima lo formal, lo informal. Cada uno de estos pequeños pasos adelante han significado horas y horas de trabajo que se condensan en este libro. Por eso tan contento de estar. Yo creo que el libro puede ser un vaso de agua en el océano de la ciencia política, de las finanzas públicas, pero en el campo del derecho creemos que es algo único, que marca un camino, que de alguna manera siente un hito, digamos, alguna forma de entender cómo nuestra disciplina debe vincularse con otras semejantes. Lo último que digo tiene que ver con el reciente fallo de la Corte y una reflexión que hacíamos hace unos días con Antonio Hernández, acerca de que a 27 años de la reforma constitucional todavía no se termina de entender en Argentina cuáles son los alcances y las potencialidades de un federalismo de concertación, ¿no? El federalismo es descentralización, es cooperación, es solidaridad, es subsidiariedad, pero principalmente es diálogo, y nunca, pero nunca es imposición. El federalismo desde su propia etimología hace referencia al pacto, al diálogo, al acuerdo, a la convivencia. Hace referencia también a la negociación, a la búsqueda colectiva de consensos, a los diálogos técnicos entre burocracias especializadas que a nuestro país le hace buena falta. Un federalismo en que cada nivel se ocupa de lo suyo es parte del siglo XIX, ¿no? Ese tipo de federalismo mueren con la crisis económica de 1930. Un federalismo que construye las decisiones de arriba hacia abajo, un federalismo de imposición, hoy por hoy es asociado seguramente a déficit de calidad institucional. Seguramente no pasará ningún filtro de calidad institucional. Por el contrario, el federalismo cooperativo de concertación es aquel que reconoce que el poder se distribuye en esferas de gobierno que son soberanas, que son autónomas, pero que también son interdependientes, que deben articular, cooperar y dialogar en búsqueda del bien común, que no es poco, ¿no? De alguna manera representa, aunque sea un mínimo aporte en ese camino, todo el trabajo de estos 3 años habrá valido la pena. Muchísimas gracias a todos por estar y le dejamos la palabra al querido John Boret. No, buenas tardes. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias por tus palabras respecto de nuestro trabajo en la facultad. La verdad que es un gran placer, un gran gusto estar compartiendo esta presentación. Por un lado, digamos, con las personas prestigiosas que me acompañan y que son especialistas en el tema. Yo no soy un especialista en el tema, voy a aportar una mirada quizás diferente, pero la verdad es un honor poder compartir con María Gabriela Ábalos y con Andrés Malamud este panel. Y también, por supuesto, es un gran gusto y un placer compartir esta numerosa concurrencia con muchas amigas y amigos, algunas y algunos veo, pero realmente es un gran gusto. Así que muchas gracias por esta invitación. En primer lugar, por supuesto, además de agradecerles, felicitarlos en nombre de Marcelo, a todo el equipo, y por supuesto también a las 2 editoriales. Es realmente muy, muy valiosa esta colaboración, esta cooperación entre el amigo Gonzalo y la Universidad Nacional de Córdoba, entre ambas editoriales para editar en forma conjunta obras de la calidad como la que hoy estamos presentando. Decía que quería felicitarlos por el gran trabajo que han realizado, y sobre todo porque el trabajo de la investigación, digamos, tiene también que encontrar las mejores formas para divulgarlas, para amplificarlas.
Y el hecho de que este trabajo en equipo que han construido a lo largo de estos años sea concretado en una obra, en un libro, la verdad que es un aporte muy significativo. Tiene que ver con las responsabilidades que los investigadores, que las universidades tienen que asumir también como parte de su responsabilidad social. Contribuir y no solamente mantener estas discusiones, estos debates, estos aportes en el ámbito académico, que por supuesto es pertinente, sino también tratar de hacer los esfuerzos para que esos sean aportes significativos a problemáticas que tenemos como sociedad. Y vaya que el abordaje de la temática del federalismo tiene que ver con un aspecto central, un aspecto medular que hace a la constitución misma de nuestro país, y que efectivamente está en pausa y tiene aún muchos desafíos por delante y por desarrollar. De modo tal que me gustaría, en primer lugar, hablar sobre algunas cuestiones de por qué me parece importante cómo está construida esta obra, y finalmente, pero también siendo breve, algunas reflexiones sobre el campo, sobre la temática específica que aborda la obra. A mí me parece que esta obra es una obra necesaria, como lo señaló Marcelo, un aporte bien significativo porque ha logrado sistematizar una mirada bastante completa, compacta, coherente, consistente. Digo que es una obra que avanza sobre dos aspectos que claramente están vinculados entre sí, pero que tienen su propia especificidad, que es toda la teoría vinculada al federalismo y sus distintas dimensiones, como también las de las relaciones intergubernamentales. Y en ese sentido, el libro hace un recorrido sistemático muy interesante que recurre tanto a los abordajes teóricos, a las posiciones doctrinarias, tiene un recorrido histórico del debate teórico sobre esas cuestiones, incorpora aspectos comparativos sobre las distintas formas que, digamos, que asumen estas cuestiones del federalismo y de las relaciones intergubernamentales, que tienen particularidades muy específicas, pero indudablemente lo comparativo enriquece la discusión y el aporte que puede hacerse. A mí me parece que constituye una obra necesaria, digamos, para continuar profundizando desde el debate académico y quizás desarrollando nuevas líneas de investigación a partir de los avances contenidos en esta obra. Avances digamos, en líneas de investigación que posiblemente, además, sería muy bueno vinculen a otras disciplinas, a otros conceptos, a otros marcos teóricos que la propia obra también menciona y señala como un aporte, digamos, desde distintas disciplinas, no solo desde el ámbito jurídico, desde el ámbito del derecho, incorporando a investigadores que seguramente desde otras perspectivas podrían aportar visiones interesantes y complementarias al abordaje de estas problemáticas. Creo también que esta obra es un aporte concreto, necesario y muy importante para los actores del sistema político, para los que asumen y tienen responsabilidades en los distintos órdenes del gobierno, tanto en el plano ejecutivo como en el plano legislativo, porque justamente son los que están día a día interactuando con las problemáticas que se abordan aquí. Esta obra consistente además está complementada por un riguroso, minucioso y analítico prólogo realizado por el amigo Antonio María Hernández, que justamente permite, digamos, coronar eso que yo califico como una obra consistente, sólida, un punto de avance muy significativo, pero que no se detiene y que permite la posibilidad de otros desarrollos. Creo también, y en el plano ya de alguna reflexión sobre la temática, aclarando que no soy un especialista en estos temas y los colegas que van a continuar con la presentación sí lo son, me parece que es importante reflexionar en torno a
a esto al título y lo que el título encarna. Un federalismo en pausa que bien podría reemplazarse por una política en pausa si se tiene en cuenta que el federalismo está en pausa porque la política y por ende la sociedad y en su conjunto no ha podido a lo largo de estos años resolver los desafíos que implica establecer bases sólidas sobre cuestiones estructurales en la Argentina. Claramente los desafíos que en materia del federalismo, porque cada vez que uno analiza, digamos, los avances del diseño institucional de la Argentina, que es un diseño de avanzada, es un diseño moderno, y lo traspasa a la práctica cotidiana, claramente ahí hay un desfase muy significativo respecto del grado de concreción que hemos podido lograr como sociedad. Y eso es un deber y un desafío pendiente de la política y por lo tanto de la sociedad, como en tantos temas pendientes. Si uno piensa que el federalismo es un sistema que contribuye a lograr, digamos, objetivos compartidos como sociedad, equilibrio territorial, digamos, reducir la desigualdad, atender los problemas estructurales, y uno analiza en cada una de las dimensiones que tiene el libro e incorpora incluso algunas otras más, la salud, la educación, los niveles de pobreza y demás, claramente hemos fracasado como sociedad respecto de los avances en esas materias. Sin duda que el andamiaje del federalismo es un andamiaje necesario para construir un país más igualitario, más equilibrado, que atienda las diversas problemáticas estructurales. Pero hemos fracasado como sociedad, la política tiene pendiente ese tipo de cuestiones. Entre otras cosas, porque la política y la sociedad, por ende, todo el tiempo vivimos transitando conflictos vinculados a coyunturas. Saltamos de una coyuntura a otra coyuntura, y eso es lo que marca nuestras vidas, y es lo que marca nuestro ritmo, o nuestro no ritmo, o nuestro no avance hacia objetivos mejores, que nos genera impotencia, nos genera desilusión, y que en realidad está marcando la agenda de las necesidades que tenemos como país. Fíjense, por ejemplo, la reforma constitucional del 94 fue una reforma que en esta materia del federalismo aportó instrumentos, preceptos novedosos, modernos, de avanzada. Fueron, sin lugar a duda, un avance significativo. Pero quizás esa reforma constitucional no surgió de la necesidad de la legitimación, digamos, de la sociedad en cuanto a ciertos reclamos. Surgió a raíz de una especie de urgencia, también de una coyuntura. En ese caso, en ese momento. John, ¿se muteó? Está silenciado. Ahí, aceptame, ahí está, de nuevo. Estamos. Decía que la reforma constitucional del 94, que indudablemente constituyó en esta materia, aportó, los convencionales constituyentes en esa convención histórica aportaron avances significativos. Esa convención surge a partir también de resolver casi por urgencia una situación de coyuntura, a partir de la permanente tentación de ciertos gobernantes de eternizarse en el poder y de atravesar o de pasar por encima de los preceptos constitucionales. Ahí estaba Alfonsín en ese momento, que aún cuando no fue del todo comprendido, impuso su visión estadista para construir, antes de que se produjera un desparpajo con la Constitución anterior, un acuerdo que permitiera construir un texto constitucional que implicara digamos, un avance significativo. Pero de algún modo fue producto de esa decisión detrás de una coyuntura, quizás una motivación diferente, por cierto, a la que, por ejemplo, está transitando Chile,
donde está abordando una discusión constitucional signada por otras cuestiones, los problemas de legitimidad que indudablemente está teniendo el sistema político de Chile, ha impulsado un proceso que todavía recién está iniciando. Quiero decir que sin duda esta cuestión de y hoy por hoy Marcelo planteaba que el presidente y el jefe de gobierno le hicieron publicidad al libro, no es ni más ni menos que la manifestación de ese permanente tránsito de la coyuntura, no solo que no podemos resolver los problemas estructurales, sino que en esa discusión y en esa disputa estamos poniendo constantemente en tela de juicio las bases mismas de cómo estamos organizados. Estamos discutiendo las reglas electorales, estamos discutiendo la división de poderes, estamos discutiendo los alcances y las garantías del federalismo, etc. O sea, todo forma parte de la disputa en este fango en el que no podemos, del cual no podemos salir. Desde ese punto de vista, a mí me parece que quedan desafíos muy importantes. Y por suerte, diría yo, la reforma constitucional del 94 introdujo estas garantías, estas concepciones modernas del federalismo, pero hoy por hoy sigue estando pendiente, ni más ni menos que una de las cláusulas que plantea, uno de los mandatos que plantea esa Constitución, está muy bien desarrollado en el capítulo específico sobre el federalismo fiscal, es la aún pendiente sanción de la ley convenio, que nada más que es medular, diría yo, para el funcionamiento integral de todas las dimensiones del federalismo, porque refiere ni más ni menos que a la gestión de los recursos públicos entre los distintos niveles del Estado. En ese sentido me pareció, yo como no especialista, a mí me pareció también este recorrido por el libro una buena experiencia de aprendizaje. Ahí vi, por ejemplo, y me pareció bien interesante, porque el libro no solo hace ese recorrido histórico, ese recorrido doctrinario, el debate teórico, las experiencias actuales, los marcos normativos, sino también se anima a hacer reflexiones críticas, diagnósticos críticos, e incluso avanzar en esquemas propositivos en cada una de esas dimensiones. Y ahí, cuando analiza en ese capítulo los aspectos propositivos, me entusiasmó esta idea del constitucionalismo dialógico, que plantea como uno de los caminos posibles para que finalmente, como sociedad, podamos avanzar asignándole un rol particular en esta idea del federalismo cooperativo, de concertación, de acuerdo, que hace a su misma esencia, con un protagonismo especial que podría tener el Poder Judicial a través de la Corte, como incentivando a los otros poderes, a los otros órdenes del Estado, a trabajar y a finalmente concretar esa deuda pendiente que a tantos años de la sanción todavía es un aspecto vacío, o una cláusula sin contenido, y eso nos ha llevado a la sanción de permanentes pactos fiscales, tantos pactos fiscales sancionados como tantos pactos fiscales incumplidos, digamos, como sociedad. Pero bueno, quiero ahí detenerme con estas interrupciones, y sin seguir avanzando peligrosa e irresponsablemente en un terreno en el cual Andrés Malabud sin duda puede aportar una visión de mucho mayor calidad y mucho mayor conocimiento. Quiero dejarlos ahí. Creo que el libro propone una agenda importante, tanto para el mundo académico como para el mundo de los actores políticos. En ese sentido es un aporte muy significativo, y por lo tanto nuevamente felicito a Marcelo y a todo el equipo de trabajo por esta obra que han podido concretar. Muchas gracias. Tomo la palabra, tomo la posta directamente, Marcelo. Adelante, Gaby, adelante. Bueno, retomo el saludo, muy buenas tardes.
mi agradecimiento a Marcelo Bernal, al director de la obra, y por supuesto a todo el equipo, porque seguro que la decisión de quiénes íbamos a ser los encargados de presentar la obra fue una decisión de equipo. Así que en la persona visible, Marcelo Bernal, el agradecimiento a todo el equipo por permitirme formar parte de esta obra. Y como les decía hace un rato, el placer que supone para los que hacemos derecho público, para los que hacemos derecho federal, tener a tantos interesados en esta obra. Les advierto y les aclaro que voy a ser breve, porque en el traspaso de plataforma a plataforma perdimos 70 interesados. No quisiera que con mis palabras, si se extienden, perdamos otros 70, porque me quiero quedar y quiero que seamos muchos escuchando a Andrés Malamuta. Así que voy a ser breve. Les decía hace un rato el reconocimiento a Córdoba, el reconocimiento a la Escuela de Derecho Público de Córdoba en la persona de Antonio María Hernández como el líder que actualmente y desde hace varias décadas comanda de alguna forma la formación de los publicistas en Córdoba, con el recordatorio al maestro Pedro Frías, y por supuesto que nos tenemos que ir a Arturo M. Vaz en esta semblanza rápida de lo que implica Córdoba para el país. A la hora de leer un libro como el que estamos presentando, que supone el fruto de un proyecto de investigación de una universidad, les aseguro que los que estamos en los ámbitos académicos lo sentimos como un logro de crecimiento también que nos invade a nosotros, a los que no formamos parte de esa universidad, porque lo que implica de esfuerzo llevar a cabo una investigación en equipo, lo que implica a su vez que eso se lleve a cabo dentro del ámbito universitario, realmente supone un esfuerzo considerable, generalmente poco retribuido económicamente, retribuido sí desde la intelectualidad que produce y del impacto en la comunidad que produce. Pero entonces, dos elementos claves, en mi opinión, para resaltar al inicio: la Escuela Cordobesa de Derecho Público, la Universidad Nacional de Córdoba, y en el caso de este proyecto de investigación, la dirección que seguramente ha sido tan esmerada desde lo intelectual y desde lo personal de Marcelo Bernal. Dos palabras sobre él: doctor, magíster, profesor, colega, difundidor de todos estos temas. Quiero traer a colación que esta obra, que por supuesto merece que la lean, también tiene que ir acompañada de la obra anterior, de la del 2018, que se mencionó también en esta presentación. No se pierdan esta obra de Federalismo en Pausa, pero tampoco la anterior, ese federalismo con 20 modelos que presentan en el federalismo comparado, y que también supone, en el caso de Marcelo Bernal, esta apuesta a generar investigación, a producir y a compartir esa investigación. Bueno, hecha esta introducción breve, les cuento el trayecto que quiero mostrarles de la obra. Les decía hace un rato, es como si fuera una visita guiada que quiero hacerles, dejándoles muy claro cuáles son los aspectos, las perlitas de la obra, pero también dejándoles las ganas de profundizar en esta obra. Les aseguro que cuando empecé a leerla, a medida que iba pasando capítulo a capítulo, me daba cuenta de cómo me atrapaba y cómo descubría todo lo que no sé del tema, porque realmente esta obra es muy completa en los puntos que ahora voy a detenerme para presentarles, pero realmente es una obra que sobre federalismo en la Argentina no encuentro con esta prolijidad y en estos temas un tratamiento así. Bueno, la obra nos muestra a 8 investigadores, por supuesto, entre ellos a la cabeza la dirección de Marcelo Bernal. De esos 8 investigadores, analizando un poco el currículum, la hoja de vida, Marcelo reseñó de cada uno sus antecedentes, pero me parece que es clave que visualicemos. Todos egresados de la Universidad Nacional de Córdoba, todos con un perfil abocado a temas de derecho público, directa o indirectamente, algunos fuera de Córdoba, otros en Córdoba, pero en todos me parece descubrir que hay una especial vocación por la investigación, muchos de ellos con becas, con desarrollos puntuales. Creo ver en los 8 claramente una vocación por la investigación
que supone necesariamente, y todos aquellos que de alguna forma nos dedicamos a estos temas sabemos, supone una vocación por la seriedad, una vocación por la honestidad intelectual, y además también supone grandes sacrificios personales, ni que hablar familiares. O sea que mi reconocimiento a estas 8 personas, que la producción que nos muestran denota todos estos valores y también los sacrificios que atrás tienen. Así que desde ya, mis felicitaciones por eso. Bueno, les cuento que esta obra tiene, lo primero que verán, son 6 capítulos con 6 temas muy bien delimitados. Pero ¿saben qué? Además de esos 6 capítulos, tanto el prólogo como los capítulos referidos a las razones del libro, como lo que Marcelo Bernal denomina el estudio introductorio. Fíjense, estas 3 primeras partes podrían ser perfectamente 3 obras con su propia profundidad. Imagínense la introducción de Antonio María Hernández. No hace falta que diga demasiado, pero me tomo 2 minutos para mostrarles la introducción. Con ese rigor que acostumbra tener Antonio a la hora de estudiar un tema, les diría que la introducción la podríamos dividir en 2 grandes partes. La primera, donde Antonio se encarga de analizar cada uno de estos 6 capítulos que les mencioné, y ponderar o visualizar los aspectos más ricos de cada capítulo. Pero la segunda parte de la introducción supone el bagaje que Antonio María Hernández nos muestra de, por supuesto, todas las décadas de estudio que tiene sobre el tema. No voy a decir la cantidad de años porque no cabe calcular la edad que tiene Antonio, no lo veo, pero debe estar por ahí. Antonio yo siempre lo veo igual, o sea que no sé cómo hará para mantenerse tan joven, pero tiene muchas décadas de estudio en estos temas. Entonces, esta segunda parte de la introducción nos muestra en Antonio sus reflexiones, no solamente del federalismo en la perspectiva histórica, el federalismo contemporáneo, el federalismo en pandemia. Nos recuerda de Antonio su obra de los federalismos comparados, de Argentina, Estados Unidos y México. Nos recuerda su obra sobre emergencia y COVID. Es decir, la intro sola, perdón, el prólogo solo ya serviría como para realmente proyectar en esta obra un capítulo con un cuerpo muy importante. Y después les digo que los 2 capítulos que siguen de Marcelo realmente son muy ricos. En las razones del libro les describo muy rápidamente la trayectoria que nos quiere mostrar. Pretende hacernos un marco de situación del federalismo argentino, las bases o las fuentes en el federalismo norteamericano, mostrándonos luego la recepción en el texto constitucional. Y ¿saben qué? Utiliza una metáfora extraída de Dale Wright, donde plantea que el desarrollo que va a ser del federalismo podría compararse metafóricamente con un edificio, donde tenemos los cimientos, donde tenemos el diagrama edilicio de este edificio, léase del federalismo, aplicado al caso argentino, medianamente diagramado. Les diría que si nos acordamos de 1853, con notas unitarias muy fuertemente marcadas este edificio, 1860 con mayor aporte federal, pero lo que él nos trae de esta metáfora, que quizás lo más rico, lo menos explotado, y donde deberíamos fortalecer el federalismo, es en toda la parte del edificio que no se ve, lo que tiene que ver con ese cableado interno, electricidad, gas, etc. Todo lo que no se ve, suponen las relaciones intergubernamentales de multinivel o de los 4 niveles del federalismo. Creo que esta metáfora que utiliza, como les digo, citando a este autor, nos muestra cómo la obra pretende atacar estos aspectos, donde más de una vez el estudio de los temas federales pasan por ese edificio, pasan por esa edificación que supone un modelo inicial al cual se le fueron haciendo estos cambios, pero poco o mucho menos se analiza las relaciones intergubernamentales. De hecho, en esta presentación le propuse a Marcelo ir haciendo un paralelo muy escueto con la situación actual y con el fallo de la Corte Federal del 4 de mayo de este año, porque justamente de lo que se trata en ese fallo, entre otros aspectos dentro del federalismo,
es de las relaciones de coordinación y del ejercicio de las facultades concurrentes. Si bien el fallo tiene que ver con Cava y el Estado Nacional, aplica a las provincias y el Estado Nacional, y por supuesto a las provincias y sus municipios. Por eso es que esta obra es más que oportuna. Esta obra es la obra del momento, porque las circunstancias presentes nos llevan, o las falencias en las relaciones intergubernamentales que el presente nos muestra, nos llevan a poner el foco en estas obras y puntualmente en esta. Entonces les decía, en estas razones de la obra hay un diagnóstico muy importante, diagnóstico del federalismo a partir de un déficit institucional que lo documenta y lo explica, también a través de muy pobres y asimétricas capacidades institucionales al interior de nuestro federalismo, que esto se traduce en que estas relaciones intergubernamentales, al tener los sujetos que las deben llevar a cabo, léase las 23 provincias, la nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dentro de cada provincia sus municipios, frente a la debilidad en la capacidad de gestión de estos sujetos o de estos actores, indudablemente se resienten y o anulan estas relaciones intergubernamentales. También señala en este diagnóstico la falta de burocracias profesionalizadas y estables, el bajo rendimiento de los consejos federales, hace menciones puntuales luego en los temas que tienen que ver con lo fiscal. Seguimos teniendo voces que no les gusta lo que estamos diciendo. Ahí está, listo. Les decía entonces que esos consejos federales con bajos rendimientos, las faltas de diálogos luego entre los ejecutivos, y a esto le podríamos sumar la interpretación errada que se ha hecho en los decretos de necesidad y urgencia a partir del año pasado en pandemia, donde denominar agentes naturales del gobierno federal a los gobernadores a la luz del 128 no fue en la lógica alberdiana que suponía pensar en quienes tenían que contribuir al respeto de la Constitución Nacional, en ese sentido agentes naturales, sino que esa debilidad institucional que marca el libro y que se puede traducir en esa falta de diálogo entre los ejecutivos provincial, nacional, provinciales y municipales, también tiene que ver con interpretar como su misión esas relaciones de diálogo que justamente en este diagnóstico se pone sobre la mesa. Me interesa en esta intro mostrarles otras metáforas muy lindas que utiliza Marcelo Bernal, como el de pensar que esta obra nos lleva a navegar por aguas poco exploradas, nos lleva a bucear y a encontrar una combinación en estos temas entre miradas tradicionales y alternativas. Por eso bien lo dijo Marcelo Bernal en la presentación de recién. Esta obra no solamente supone una mirada jurídica, técnica, quizás dura, sino esta combinación donde se nota que ellos mismos en diálogo constructivo buscaron a la hora de construir cada capítulo enriquecer la mirada solamente normativa, por ejemplo, con otras perspectivas que supusiesen hacer de la obra realmente una riqueza para el federalismo. Sigue otro gran capítulo de Marcelo Bernal, el denominado estudio introductorio, que también podría ser de por sí una obra, porque refiere a los federalismos comparados, a la obra Modelos de Federalismo para Armar, refiere también a la importancia que tienen y a la clasificación de competencias, donde competencias concurrentes, compartidas, llevan necesariamente a pensar en relaciones intergubernamentales. Fíjense entonces la introducción, los dos capítulos de Marcelo, justificación de la obra y luego el marco normativo de la misma, la introducción, dan paso a 6 capítulos importantísimos. 6 capítulos que tocan 6 materias que les diría que son las materias claves que ayer, hoy y quizás mañana desvelen a los que estudiamos federalismo en la Argentina. Para empezar, el tema fiscal. Para continuar, el tema de educación, el tema de salud. Fíjense, el fallo del 4 de mayo tiene justamente como temas medulares estos dos temas. A eso se le suma el tema ambiental.
Otro tema muy novedoso, el tema electoral en las provincias. Y por supuesto, otra novedad, también creo muy importante del libro, lo que tiene que ver justamente con el tema de la seguridad interior. Una mención puntual a sus autores, porque creo que vale la pena citarlos. Federalismo y relaciones de coordinación intergubernamental en materia fiscal. Marcelo Bernal con Valeria Bizarro. Valeria es la coordinadora. Un verdadero análisis del federalismo fiscal, la historia, el devenir constitucional, lo que supimos ir concibiendo las provincias en el federalismo argentino en relación con la mutación de aquella separación de fuentes que contenía el texto constitucional hacia una concurrencia de fuentes, donde surge imperiosa la necesidad de una norma de coparticipación, la historia de las normas de coparticipación, el laberinto de la coparticipación en la Argentina, el foco en la reforma de 1994 y la necesidad de cumplir con el mandato constitucional. Y como bien mencionó John también, me resultó muy interesante la referencia puntual que hace en la salida de este federalismo fiscal en deuda, la referencia puntual que hace al constitucionalismo dialógico. Si tuviésemos solo este tema para hablar, podría ahondar, pero no se pierdan ese capítulo, porque esa mención del constitucionalismo dialógico y lo que implicaría un poder judicial en términos dialógicos, creo que es un elemento que introduce ese capítulo y que debemos debatirlo. Digo, jamás podemos pensar en la solución única, pero sí en el debate. No me voy, solo me agacho a enchufar la compu. Ahí estoy. Seguimos entonces con el desarrollo de la obra. El segundo capítulo en esta temática, el federalismo educativo y las relaciones intergubernamentales. Y aquí está Marcelo, nuevamente, está Romina Berri, gran profesora de Derecho Público, y también Florencia Vilanti. Fíjense que este tema tiene necesariamente la actualidad de mostrarnos algunos aspectos puntuales con mi promesa de ser breve. Primer elemento en la educación, el contexto constitucional, que además hoy se visualiza en este fallo de la Corte de Cava contra Estado Nacional. Competencia provincial en materia de educación, indiscutido a partir del artículo 5. Constitución con el fruto de 1994, habilitando a la nación en el dictado de normas generales y de organización de base de la educación, 75, inciso 19, pero respetando particularidades provinciales y locales. En esta conjunción de un margen provincial de apreciación, donde en la obra y en ese capítulo se pasa registro a las constituciones provinciales y a cómo han receptado la educación. También se lleva a cabo un prolijo análisis de todas las normas en materia de educación existentes, y tanto este capítulo como los que siguen viene muy bien acompañado por unos gráficos muy interesantes, donde se encargan de colocar las distintas provincias en cuadro comparativo las normas que tienen sobre la temática que están analizando. Quiero hacer mención a la novedad y a la moda que supone en la Argentina hoy hablar de facultades en materia de educación entre nación y provincia. El fallo del 4 de mayo deja claro que en el ejercicio competencial de la nación, con esta habilitación del 75-19, no puede la nación desconocer las competencias provinciales. No puede invocar puntualmente, en este caso, una situación sanitaria o de emergencia para borrar el ejercicio competencial en las provincias. Y leyendo este capítulo de educación, advertirán ustedes cómo claramente surge la necesidad de aceitar esas relaciones intergubernamentales. Sigo, tercer capítulo, coordinación en materia sanitaria. También de la mano de Romina Berri y de Florencia y Milena Vilanti, que presumo que son hermanas. No las conozco, pero presumo que deben ser hermanas o parientes. En este capítulo encontramos
de nuevo, la referencia jurisprudencial a los temas de policía sanitaria o de salud, desde los fallos Plaza de Toros, Saladeristas de Barracas, los clásicos fallos del siglo XIX, donde la Corte reconoció esta competencia en materia de las provincias. Se hace un rico análisis de todos los casos, junto con, nuevamente, las provincias, las constituciones provinciales, la normativa existente en este tema, que nos pone nuevamente frente a la necesidad de visualizar que tanto federalismo fiscal, educación, como ahora salud, suponen temas muy sensibles para las autonomías provinciales, también la injerencia municipal en estos temas, y en el cuadro comparativo que nos presentan aparecen las provincias, las normas provinciales, aparecen también las competencias municipales sobre el tema. Imagínense, en esos cuadros se puede visualizar de una sola mirada la complejidad que tiene plantear estas relaciones. Cuarto capítulo, de la mano de Valeria Bizarro y de María Victoria Gerbaldo, sobre materia ambiental. Este capítulo es realmente muy bueno porque rescata, primero y principal, las normas provinciales en materia ambiental que antes de la reforma de 1994, de alguna forma tomando el guante a la visibilidad de este tema después de la Segunda Guerra Mundial y lo que implicó el movimiento en el mundo en favor del desarrollo sostenible, es que comienzan a hacer mención al derecho público provincial, a lo que marcan las provincias en este tema, por supuesto a la Constitución de 1994, y analizan y llevan a cabo un rico y prolijo análisis de toda la normativa ambiental a nivel nacional, mostrando también en paralelo lo que las provincias y los municipios han ido arreglando sobre el tema. Para ponerles un detalle interesante, en mi provincia, en Mendoza, que tenemos un texto constitucional de 1916, sin perjuicio de ello, en la década del 90, aún antes de la reforma del 94, específicamente en 1990, la provincia de Mendoza, a través de la legislación que se supo dar en el Poder Legislativo Provincial, armó una normativa ambiental inaugurando la declaración de impacto ambiental, lo que luego va a tener un desarrollo y una cabida a nivel nacional, pero las provincias, incluso sin constitución que habilitase de alguna forma eso, por supuesto que estaban habilitadas, no necesitaban el texto constitucional, pero en la lógica provincial, aún antes del 94, venía muy clara esta impronta. El capítulo quinto también creo que es uno de los más novedosos, porque plantea la coordinación política y electoral, de la mano de Marcelo Bernal y de Francisco Bersal. Esto es muy interesante porque partamos de concebir un país federal con normativa electoral y de derechos políticos en los 25 actores, nación, las 23 provincias, ciudad autónoma, más los municipios en la Argentina, donde en este capítulo se lleva a cabo un análisis donde se va viendo provincia por provincia, municipio por municipio, toda la normativa y la riqueza y la diversidad en materia electoral, desde regímenes o de sistemas electorales, normativas en relación a partidos políticos, estructuración en relación con el sufragio. Es un capítulo muy rico que de hecho también la jurisprudencia nos ha dado muestras de la importancia de estos temas. Recordemos el caso, por ejemplo, contra la provincia de Santa Cruz en relación con la constitucionalidad o no de la ley de lemas. Tenemos en la jurisprudencia, sobre todo de los últimos años, tenemos una muestra muy rica de lo que supone una interpretación provincial, que en algunos casos puntuales la Corte Federal ha entendido que disponer o no la reelección inmediata del gobernador, como fue el caso del Partido Justicialista contra la provincia de Santa Fe del año 94, hasta este caso de Santa Cruz en relación con la ley de lemas, pasando por la situación que se plantea en La Rioja en relación con la enmienda constitucional, o la reelección del gobernador Beretilnec. Es decir, tenemos en la jurisprudencia este aval de la diversidad, pero la necesidad también de la coordinación sobre estos temas. Fíjense una frase muy interesante de ese capítulo,
que se las traigo a colación. Dicen los autores en ese capítulo, la calidad institucional es un bien mal distribuido en la Argentina. Y lo atan al tema electoral, donde, por ejemplo, provincias argentinas que permiten reelecciones indefinidas, como Catamarca o Santa Cruz, provincias donde permiten que el mismo partido político gobierne desde el comienzo de la democracia, incluso la misma persona humana, siguiendo la terminología del Código Civil y Comercial, detentando el Poder Ejecutivo, hasta provincias como la mía, Mendoza, que al no tener reelección inmediata del gobernador, desde el año 1983 a la fecha, hemos tenido alternancia de partidos políticos y también de personas físicas, personas humanas, detentando el sillón de San Martín, aquí en Mendoza. Me parece entonces que este capítulo es muy gráfico para visualizar la necesidad de esa coordinación. Y termina con el capítulo referido a la seguridad interior, de manos de Gonzalo Carranza. Les cuento además que Gonzalo Carranza fue el coordinador de aquella obra Federalismo, Modelos para Armar. O sea, viene trabajando indudablemente en el equipo de Marcelo desde hace tiempo, y muy valiosamente nos trae un tema poco explotado en materia de relaciones intergubernamentales, como es el tema de la seguridad interior. Y justamente el capítulo se denomina una deuda pendiente en el federalismo argentino, porque debe ser un tema donde buceemos mucho más para analizar cómo juega en relación con la distribución de competencias, lo que tiene que ver con organización militar, lo que tiene que ver con cuidado de fronteras, con, a su vez, competencia nacional, sin perjuicio de nuestro 75, inciso 30, sin perjuicio de poder de policía e imposición provincial y municipal, cómo juega la seguridad provincial o la policía provincial en esta necesidad de coordinación. Bueno, 6 capítulos, como les decía, con los 6 temas medulares que son el contenido, la riqueza de estas relaciones intergubernamentales. Para terminar, el balance, el capítulo de balance de la obra, también a cargo de Marcelo, supondría nuevamente la riqueza de poder transformarse en un artículo, en un libro propio, porque lleva a cabo un estudio pormenorizado de lo que cada capítulo dejó, y fundamentalmente vuelve a esta idea de este edificio donde tenemos que profundizar y mejorar el análisis de todo ese cableado interno, de todo lo que no se ve tan comúnmente. Para terminar, quería de alguna forma hacer esta vinculación con el fallo del 4 de mayo, que viene a demostrarle a los autores, a este equipo, les viene a demostrar, en mi opinión, que esa parte que no se ve del edificio necesariamente sale a la luz. Claro, en este caso quizás, en mi opinión, sale a la luz por el mal uso, sale a la luz por no ajustarse a lo que debería ser, pero ¿saben qué? El fallo nos muestra una vez más la importancia de ocuparnos de los temas del federalismo, la importancia de ocuparnos en el respeto a las competencias de cada uno de los actores, la importancia de no dejarnos llevar por la emergencia, que como decía Rosenkrantz en su voto, no da derecho a todo. La emergencia no es una franquicia para, en este caso puntual, violar competencias de otros actores en este federalismo. El fallo creo que indudablemente está en línea con el libro. El fallo viene a mostrarnos la actualidad absoluta del libro y la necesidad imperiosa de leerlo, porque nuestros actores federales, las provincias, la nación, la ciudad autónoma, de alguna manera, algunas más, otras menos, demuestran ese mismo comportamiento alejado de cuidar estas relaciones, también con sus municipios. Es decir, lo más importante para mí a destacar en función de esta obra es que el análisis que hace no se queda solamente en una provincia, no se queda en una problemática, abarca 6 temas, las 23 provincias, la ciudad autónoma, los municipios. Es un abordaje sistémico de la problemática que justamente la realidad argentina hoy, las relaciones federales hoy, muestran quizás el momento peor en el federalismo argentino, en términos de entender que la situación de emergencia justifica
no solamente dejar de lado la república, no solamente dejar de lado la división de poderes, que es de lo que quizás más se habla, sino dejar de lado, pisotear el federalismo, las autonomías provinciales, las autonomías de la ciudad y las autonomías municipales. Por eso es que esta obra nos lleva a reflexionar en esta frase que les leí recién. La calidad institucional es un bien mal distribuido. Bueno, esta obra tiene que servir, tiene que ayudar, y confío en ello, esta obra, la doctrina, la jurisprudencia, a que la conducta de nuestros actores federales, que la forma de gestionar las competencias sea bajo la lógica de este federalismo de concertación, para que el federalismo deje de estar en pausa y para que esa calidad institucional se reparta equitativamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby, querida, por tu intervención, por un análisis tan profundo. Y le damos paso, ya que se ha hecho muy tarde, a Andrés en el uso de la palabra. Gracias, Marcelo. Voy a ser breve porque en un ratito nomás va a hablar el presidente de la Nación, el presidente de los gobernadores, para decir que tenemos que seguir haciendo Zoom por 6 meses más. Y voy a destacar 6 puntos. Primero, en la Constitución el AMBA no existe. En la práctica no existe otra cosa. En este contexto discutimos este libro. Como Gaby y John discutieron el libro mejor que nadie, yo me voy a dedicar al contexto. 35% de los argentinos viven en el 0,5% del territorio, 35 en 0,5. ¿Es posible el federalismo en ese país? La respuesta es no. Este libro es definitivo. El federalismo no está en pausa, está en stop. Se murió. No se puede escribir nada mejor que lo que ustedes escribieron. Ahora hay que romper todo, diría Santolaya. ¿Y qué es lo que hay que romper? Segundo punto. La provincia de Buenos Aires. El elefante en el salón. Y esto está citado desde Antonio Hernández en adelante, esto aparece en el libro. La provincia de Buenos Aires es económicamente expoliada, porque aporta el 36 y se lleva el 22 de la coparticipación. Pero es políticamente disolvente. Se venga rompiendo al resto del país. Así que tenemos una provincia a la cual ustedes le sacan la plata, Infran más que ustedes, y entonces lo que hacen es quilombo. Lo vemos con cierta frecuencia. El tercer punto. Ustedes insisten mucho y me parece bien, pero creo que es una visión jurídica. Es la autoridad coordinada, el federalismo de coordinación. Pero el federalismo es competencia también. Son provincias que se pelean para ver quién cobra menos impuestos, quién atrae más inversiones, quién tiene el mejor Fernet. Lo que no puede ser es un federalismo de superposición o de superimposición, o de puro conflicto y caos. Un federalismo que está pausado, que está trabado, que está detenido. Entre esas dos opciones, entre la coordinación y la competencia, está todo bien. En Argentina no pasa ninguna de las dos, ¿verdad? Las provincias no compiten entre sí para ver quién brinda mejor servicio, y tampoco coordinan entre sí. De ahí, punto siguiente, podrían salvarnos los municipios. En Brasil, el federalismo tiene 3 niveles, el federal, el estadual y el municipal, con mucha plata y normas autónomas. Ahí ustedes dan cátedra, ustedes Córdoba me refiero. En Mendoza, extrañamente, con una constitución vieja, no están tan mal con sus departamentos. Pero la provincia de Buenos Aires modificó la constitución el mismo año que la Nación, 1994, incumpliendo la constitución antigua y la nueva. No hay autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires. Pila con 5.000 habitantes y La Matanza con 2 millones tienen exactamente la misma normativa. Los mismos opacos procedimientos por los mismos opacos burócratas en los mismos opacos pasillos de La Plata, que ya están cerrados, ya no funcionan, porque los burócratas en La Plata trabajan como nosotros, por Zoom, o sea, si es como nosotros tampoco trabajan, y por lo tanto no hay procedimientos en este momento. Está parada la provincia de Buenos Aires, porque cuando no estaba parada era lo mismo, porque no funcionaba. Es una provincia que tira para abajo a sus habitantes y tira para abajo a los demás habitantes. En parte porque no tiene la autonomía municipal que le permita a los municipios escaparse de la trampa de La Plata. Cuarto punto, no, este era el cuarto, el quinto. Fetichismo institucional. Consejos federales, es muy importante la coordinación. Ahora, pensemos para arriba, con Gonzalo Álvarez hablamos de esto varias veces, relaciones internacionales, organizaciones regionales. Arriba, a nivel mundial, las Naciones Unidas no funcionan.
La Organización Mundial de Comercio está recontra bloqueada. ¿Qué es lo que hacen los países? Cooperación minilateral. Se juntan en grupos de 7, de 8, de 20. El menor número necesario de los países indispensables para decidir en un área de políticas determinada. Es preciso que algunas provincias se junten contra otras. No me imagino un federalismo, un país viable sin Sancor, sin que en Santa Fe y Córdoba se junten para romper la región metropolitana que gobierna este país. No veo federalismo posible de otra manera, y eso está transversalmente, uno lo va leyendo en los capítulos. Y termino entonces. La sexta parte. La Argentina está formada de una manera rara. En el mundo hay 5 presidencialismos federales. En el libro de ustedes dejan claro que los federalismos son pocos, son 2 docenas. En 200 países, 24, 25, dicen ustedes, Venezuela ya no lo sería, ni siquiera es democracia. Algunos son trampitas, son pequeños archipiélagos, pero digamos 2 docenas. De ellos, 5 son presidencialistas. Estados Unidos, México, Brasil, Argentina y Nigeria. Y no solo somos los raros en un aspecto, tenemos partidos provinciales. Brasil, México y Estados Unidos no tienen partidos provinciales. La legislación es diferente. Tenemos los calendarios desfasados. Cada gobernador decide cuándo le conviene convocar, antes o después. Y esto nos da un espacio de esperanza, una ventanita, dentro de la cual se pueden generar condiciones para la autonomía, como el King in the North, el rey en el norte, Gerardo Morales, está demostrando ahora en su alianza internacional con China, trayendo inversiones, quizás vacunas, y probablemente revolucionando el norte del país, con energías renovables, con litio, con marihuana. Más adelante quizás expanda el área de drogadicción. Pero es esto lo que hace falta, es quizás, no sé si desobedecer la Constitución es la palabra, pero la Constitución nos dice que hace 25 años teníamos que haber cambiado la ley de coparticipación. 25 años es un cuarto de siglo. ¿Va a cambiar la ley de coparticipación respetando la cláusula provisoria 6? Nunca va a cambiar. Es incambiable. La Constitución dice que los diputados se eligen proporcionalmente en función del último censo. Nuestros diputados se eligen en función del censo 80, hubo 3 censos después, incumplimos la Constitución. Juicio por jurado, desde el 53 está ahí. La Constitución es maravillosa. La respuesta no está en la Constitución, está en la rebelión, está en romper todo. Y este libro es la base de la comprensión para romper lo que está ahí, lo que pausa, lo que traba, lo que bloquea el federalismo. Porque si no, el Congreso sigue siendo los gobernas, pero el gobierno sigue siendo el AMBA. De 21 ministros, 18 son de las 2 Buenos Aires, 18 en 21, y 3 son de las otras 22 provincias. Esto no da más. Ojalá que este libro nos ayude a entender lo que nos está pasando, porque si no, nos va a seguir pasando. Gracias, Marcelo, por la invitación, gracias, Gonzalo, y espero que la próxima vez sea con Fernet. Gracias, Andrés. Esperemos que la próxima vez sea con Fernet, con asado y con menos problemas. Perdimos lamentablemente con Malbec, Malbec mendocino, por favor, no se olviden. Aprobado. Con gusto, Gaby. Bueno, yo no les quiero robar tiempo, simplemente pedirle disculpas por los inconvenientes ocasionados. Andrés ha hecho un montón de afirmaciones muy provocativas, por lo cual lo vamos a invitar apenas se pueda a él, a Gabriela y a John a hacer un debate acá en Córdoba sobre estos temas. Yo lo único que les digo, lo último que les digo, en nombre de Gonzalo, en nombre de UDEBE y de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, es que el mundo editorial se mueve a través de la venta de los libros, así que vamos a estar muy complacidos si lo compran, si nos leen, y si ayudan a un espacio que está muy decaído, producto de la crisis. Y bueno, muchísimas gracias a todos y cada uno por su tiempo, por seguir acá a pesar de las dificultades, y la verdad que a pesar de todo estamos muy, muy contentos. Creo expresar el sentimiento de todos los que hemos participado en este libro, por el logro alcanzado y por estas miradas que nos dejan muchas puntas para seguir pensando. Muchas gracias a todos y buenas noches. Un aplauso, Marcelo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, María Gabriela. Gracias a todos. Gracias.